Mentes criminales. Soy Pablo García y hoy hablaremos sobre una de las mentes criminales más prolíferas durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Estamos hablando de un médico asesino, Shinichiro Ishii, que estuvo involucrado en crímenes de guerra y aproximadamente se estima 3.000 a 10.000 personas que murieron mientras él estuvo en la unidad 731. Además, está implicado en la muerte de más de 300.000 personas de forma indirecta por medio de tipos de tortura y experimentación científica. Para hablar de este prolífero asesino, tendremos en cuenta los aportes de Barenwald de 2004, donde hizo una gran investigación sobre este personaje, de Gold de 1996 sobre testimonios de tortura y de Harris S., que habla sobre la fábrica de asesinatos de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Shiro Ishii nació el 25 de junio de 1892 en la prefectura de Chiba, Japón, en el seno de una familia acomodada, terratenientes. Recordemos que en esta época Japón todavía vivía lo que era la época feudal o el imperialismo japonés. Destacó por su gran inteligencia y ambición. Fue una persona que tenía una memoria ágil y rápida de aprendizaje. Encontró un placer en el tema de la salud. Durante sus estudios, tanto en el colegio como en la universidad, despertó la envidia de más de uno de sus compañeros, debido a su fácil aprendizaje y a destacar entre los maestros y conseguir cierto apoyo y reconocimiento de ellos. Fue presentado para ser parte de la Universidad Imperial de Kioto, una de las más prestigiosas, grandes y fructíferas de todo el país. Obtuvo su título de medicina. Encontraba gran interés en lo que era la microbiología y las enfermedades infecciosas, lo que llevó a unirse también al ejército imperial, donde debido a su gran carisma, ideas innovadoras y ambición, lo llevaron a escalar rápidamente y dirigir la unidad 731. Analizando un poco su desarrollo durante la infancia, se puede decir que era una persona, un niño con demasiados intereses y una calidad de vida muy tranquila. Era arrogante y dominante y con poca empatía. Trabajaba con insectos y animales donde decía que experimentaba con ellos. Ese podría haber sido un indicio de la insensibilidad sobre el sufrimiento ajeno. Experimentar con animales. Muchos de los psicópatas que hacen ese tipo de cosas están dentro de los estudios. Por ejemplo, John McDonald es un experto en la psicopatología humana y menciona en 1963 que esta teoría identifica uno de los principales comportamientos en la infancia: la crueldad hacia los animales, la enuresis nocturna persistente, que es mojar la cama hasta los 5 años, y la piromanía o la fascinación por el fuego. Su infancia y su adolescencia transcurrió en Japón, un proceso de modernización y militarización del país, imperialismo, su creencia de que la guerra era un medio para obtener las cosas, y de legitimar el avance imperial japonés y la raza, no aria, porque era un concepto de los animales, pero sí de la raza digna o superior, ya que Japón era una cultura milenaria donde para ellos era importante la superioridad. Y eso también lo llevó a una gran guerra y confrontamiento con China, quienes también serían uno de los involucrados en los experimentos de Ichiro. Podríamos decir que ya dentro de la mentalidad psicopatológica de esta persona, estos pensamientos de superioridad de raza era una justificación para sus crímenes, que más adelante hablaremos de ellos. Dentro de la unidad 731 comenzó a promover el uso de las armas biológicas, a tal punto que su carisma y ambición logró obtener el apoyo de los militares y en 1932 estableció un laboratorio en Manchuria. Recordemos que anteriormente había un pacto de los países para no hacer uso de armas biológicas, pero gracias a este personaje, a este médico japonés, Japón decidió retirarse de ese convenio, lo que significaba que más adelante los hechos de Chiro pondrían en vela todo lo que era el sistema de seguridad de los países. Advertencia: las siguientes imágenes pueden ser susceptibles. Durante este tiempo realizó disecciones sin anestesia, estudiaba cómo el sufrimiento y el dolor de las personas podían soportarlo. También estudiaba los efectos de las enfermedades sin aplicar ningún tipo de tratamiento, hasta el punto en que estas personas morían por la enfermedad. También los enfrentaba a congelamiento extremo. Las personas morían congeladas o por el frío. Hacía inoculación de enfermedades, inyectando, por ejemplo, la peste bubónica, antrax, cólera, entre otras. En la época actual, siguiendo esa mentalidad, descritos como los ataques de Sarin, en la capital de Tokio. Si de pronto recuerdan, Aum Shinrikyo fue un líder religioso que utilizaba esta arma para someter a muchas personas en Japón. Volviendo al tema, Shiro Ishii continuaba sus investigaciones y experimentación. Se estima que más o menos entre 3.000 y 10.000 personas murieron dentro de las instalaciones de la unidad 731. Muchas otras, en China y alrededor de China, sufrieron epidemias provocadas por la experimentación de este médico. Al final de la guerra y las negociaciones, encontramos que la derrota de Japón permitió la destrucción de muchas de las instalaciones.
bajo la autoridad de este médico, bajo la autoridad de Ichiro. Sin embargo, muchas quedaron intactas o no alcanzaron a ser destruidas para poder ser usadas en un juicio contra él. Sin embargo, este personaje la inmunidad con Estados Unidos, ofreciendo toda la información y conocimiento sobre guerra biológica para no ser procesado. Finalmente, tras su liberación, vivió en Japón con una identidad discreta que no se sabía, era oculta para los demás. Incluso al punto de decirse que trabajaba en programas de biotecnología encubierto por Estados Unidos. Finalmente murió en 1959 por un cáncer de garganta, sin haber sufrido ningún tipo de condena o pago por sus crímenes de guerra. Dentro de la evaluación del perfil psicológico podemos encontrar que Ichiro es una persona falta de empatía, hacía que sus víctimas experimentaran el dolor, de narcisismo y egocentrismo, ya que creía firmemente en la superioridad japonesa y justificaba sus acciones bajo un avance científico. El sadismo y la conducta antisocial también era parte de él, no tenía ningún tipo de remordimiento por sus acciones. También podemos encontrar la megalomanía, ya que él consideraba que su conocimiento y su superioridad era casi igual a Dios, lo que le permitía experimentar con el ser humano. El perfil criminal llevó a cabo disecciones, pruebas de resistencia a enfermedades infecciosas, congelación, pruebas de armas biológicas en las personas vivas y con complicidad internacional, ya que encontramos que tanto Japón como Estados Unidos omitieron los juicios para obtener todo tipo de beneficios del conocimiento de las armas biológicas. Para concluir, también podemos encontrar algunas consideraciones éticas y consecuencias de esta persona, el impacto a la bioética frente a los experimentos sobre humanos. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial no existían como tal los derechos humanos y ni las organizaciones mundiales. Todo este impacto que generó en la sociedad permitió crear una base para mejorar los comportamientos de la persona frente a la ciencia, la salud y la psicología. Sabemos que Chiro nunca fue sometido a una evaluación psicológica, por lo menos no de forma pública. Sin embargo, la revelación de los crímenes de la Unidad 731 todavía sigue siendo permeado por la información de Japón. No todo se sabe, muchos están bajo custodia, tras la ocupación de Japón en 1945. Otros son los inicios de los juicios de crímenes de guerra de Tokio, en el cual muchos militares fueron juzgados, pero Ichiro los evitó por los pactos que tenía tanto con el gobierno japonés como con el Estados Unidos. Los intereses de este sobre la guerra biológica permitieron otorgarle una inmunidad, es decir, se le dio anonimato a su participación. Sin embargo, dentro de las metodologías y pruebas que se le puede aplicar a este personaje, leyendo un poco podemos encontrar lo que es el multifásico de la personalidad de Minnesota o incluso el PCLR. Esto permite determinar la presencia de rasgos psicopáticos de las personas y evidentemente, como les comenté desde el principio, contaba con varios de ellos, algunos de ellos presentes de su niñez. Igual encontramos que esta persona durante su niñez no vivió ningún tipo de trauma que le hubiese llevado a ello. Tuvo sí mucha libertad para experimentar lo que su imaginación y mente le hubiera podido permitir. Además, hay que entender que la cultura y la historia de que a él lo rodeaba era un ambiente de superioridad, de raza, de ideologías y creencias. Eso también pudo haber proporcionado muchos temas de la conducta psicopatológica que él tenía. Si tenemos en cuenta el DSM-5, podríamos hablar de un trastorno de la personalidad antisocial, caracterizado por una falta de empatía, manipulación, ausencia de remordimiento y desprecio hacia las demás personas, incluso al sufrimiento. También podríamos encontrar rasgos de psicopatía, que según la escala de Hart, con puntajes altos en cuanto a manipulación, sentimiento de grandiosidad, falta de empatía y sadismo. Generar dolor en otro y disfrutarlo como placentero es parte del sadismo. Aún así, no encontramos ningún tipo de evidencia que hable de que Ishii sufriera algún tipo de alucinación o enfermedad distinta con la que él padeció, que fue cáncer. Podríamos hablar de algunos actos deliberados y racionales que él realizó durante su permanencia en la unidad 731. Los resultados prácticamente fue una inmunidad, libertad y ningún tipo de justicia para las víctimas. Entendemos que los crímenes de guerra pues siempre se aplican de la parte vencedora al perdedor. Sin embargo, aquí hubo una excepción, debido a los intereses de los gobiernos involucrados. La posible condena o muerte o cadena perpetua no fue posible en los juicios de Tokio. Evidencia para responsabilizar penalmente los hubo, pero no fue condenado. Se pudo haber ejercido una mayor presión internacional para que se realizara un juicio sobre él, hubiera sido lo mejor, pero no fue así. Dentro de la evaluación clínica encontramos muchos detalles para decir que tenía rasgos psicopatológicos desde la niñez que fue reforzando durante su desarrollo y libertad que tuvo esta persona. Encontramos sus rasgos, su historia de vida, evaluaciones posibles y el diagnóstico probable que podría ser una personalidad antisocial o narcisista.
Sin embargo, dentro de la evaluación forense encontramos que es una persona con una capacidad mental alta, manipuladora, que no presentaba psicosis o alguna alteración cognitiva. Evidenciamos una peligrosidad alta debido a los crímenes de guerra generados a su mentalidad de experimentar con otro. Lo que significa la evaluación de peligrosidad hubiera dado un alto riesgo de reincidencia en los crímenes que cometió. Incluso una evaluación penal confirma que actuó con plena conciencia y cálculo estratégico, es decir, planeó, ideó, organizó y ejecutó todos sus crímenes con total impunidad. Ichiro hubiese sido sometido a una evaluación forense, pero sobre todo ahora, sí habría un perfil que justificara una sentencia severa. Incluso en Estados Unidos, en muchos de sus estados, hubiera sido condenado a muerte. Sin embargo, sabemos que esto fue todo lo contrario, y desde el punto de vista clínico, su psicopatía y narcisismo habría hecho que cualquier tratamiento fuese ineficaz, confirmando que era una persona con un carácter criminal de guerra plenamente consciente de sus actos. Este es el caso que trabajé hoy, espero les haya gustado, tengan una excelente noche, nos vemos. Para conocer más casos, recuerda suscribirte a nuestro canal.